Sea el nombre del Señor. Damos gracia, gloria y honra al Señor porque Él se la merece. Damos gloria al Señor por un día más en que Él nos permite respirar su aire, ver su luz, poner nuestros pies en su tierra y disfrutar de todos sus beneficios. Damos las gracias al Señor por cada uno de los hermanos que desde los distintos países de este mundo hoy se dan cita mediante estas redes sociales para escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el que es de Dios, las cosas de Dios ama y las cosas de Dios hace. Bien, hoy seguimos hablando sobre las señales que el Señor Jesús dijo que habrían de manifestarse en nuestros días, así como se manifestaron en dos lugares y en dos épocas distintas. Mencionó los días de Noé y los días de Lot. Hoy quiero hablarle bajo el tema los días de Noé, día de prosperidad egoísta. Sí, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver una amplia manifestación de la prosperidad y de la condición egoísta del hombre. Hace ya una semana hemos comenzado este tema y hemos hablado de que una de las señales evidentes para los días de Noé era la música, y lo trajimos a nuestro tiempo actual y vemos que hay una semejanza sumamente enorme a la que Jesús hace referencia. Otra señal de los días de Noé son los adelantos científicos que esa sociedad experimentó y que hoy como nunca nosotros somos testigos de que desde el siglo pasado a este siglo la ciencia se ha aumentado vertiginosamente, dándonos a entender que las palabras que el Señor utilizó en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 27 al 30, cumplen esas especificaciones a las que el Señor se refirió. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los cristianos debemos estar claros y atentos a las señales de las cuales nosotros estamos hablando, porque hay un paralelismo sumamente enorme y una referencia dada específicamente por el Señor Jesús a la final
del tiempo y de la manifestación de su persona. Los días de Noé había una prosperidad económica, pero también una condición egoísta. Prosperidad, cuando encontramos la definición de esa expresión prosperidad, hablamos de desarrollo. Ese desarrollo favorable especialmente en los aspectos económicos y los aspectos sociales. Pero cuando hablamos del egoísmo, porque hay algo que estaba de moda en el tiempo de Noé y hay algo que está de moda en nuestros tiempos. Y es que todos queremos ser prósperos, súper prósperos. Pero hay una condición. También somos egoístas y egocéntricos, no importando los recursos que podamos utilizar, las maniobras que podamos hacer a fin de obtener lo que nosotros deseamos en cuanto a la prosperidad económica, sin tener en cuenta a quién pisoteamos, a quién maltratamos, inclusive a quién podemos matar, ya sea en el término físico o en el término moral. Egoísmo es la actitud o el comportamiento de los seres humanos. Ser egoísta es la predisposición psicológica a comportarnos para cubrir nuestras necesidades y satisfacer nuestros intereses, teniendo poco o nada en cuenta las necesidades o los intereses de los demás. En la lectura bíblica que hemos dado del libro de Lucas, en ese capítulo 17, vemos a Jesús presentando dos tipos o situaciones para dar a entender que hay un paralelismo entre estos dos tipos mencionados, relacionados con su segunda venida. Sabemos que se llama tipología al análisis y a la característica de clases, modelo o ejemplo de algo. Quiere decir que cuando Jesús menciona los días de Noé y los días de Sodoma, está tomando estos dos hechos propios de la historia del ser humano para anunciar un acontecimiento que va a ser propio de la intervención celestial en el sistema humano. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 20, que son los días de Noé, nosotros encontramos que allí hay una mujer que dio a luz a un ser al cual le puso Jabal, el cual fue el padre de los que habitaban en tienda y criaban ganado. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano, porque yo estoy seguro que usted como yo muchas veces hemos dado lectura a esa verdad histórica que la Biblia nos presenta. Sin embargo, al no examinar los detalles, pasamos por alto grandes verdades que nos pueden abrir los ojos para poder entender que el tiempo al que Jesús se estaba refiriendo es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy y posiblemente a un futuro cercano. Jabal era el inventor o profesor, para que así se entienda la palabra, que enseñaba este hombre, que inventó este hombre. El verso 20 del capítulo 4 nos dice que fue el padre
de los que habitan en tiendas. Quiere decir que Él es el inventor de las tiendas. Hoy nosotros le podemos llamar casas o tiendas de campaña, pero también fue el mayor ganadero de su tiempo. Fue el primero que inventó la fabricación de tiendas de campaña, todo cubierta de pelo de cabra, sobre el postrero la viga que constituían la cabaña original. También la cría o manejo de ganado, y fue en estos aspectos el más eminente de su tiempo. Aquí le estamos hablando, hermano, de un inventor, pero también le estamos hablando de un empresario que manejó los aspectos de la ganadería con multiplicidad. Jabal es considerado el padre de la geometría, quien se ocupaba de conducir los rebaños. Aunque Abel era un pastor, no es probable que fuera a gran escala, como se menciona a este personaje, Jabal, el cual su madre era Ada. En el verso 21 del mismo capítulo 4, nos dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. En el verso 23 se nos habla de Sila. También dio a luz a Tubarcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Escuche bien lo que yo le estoy mencionando, para que usted entienda que los días de Noé eran días de prosperidad en todos los aspectos conocidos. Y como dice el verso 23, este artífice, persona que cultiva las bellas artes, persona que ejecuta su obra con habilidad o destreza, autor, persona que es causa de algo, persona que tiene arte para conseguir lo que desea. Aquí, hermano, en estos versos que le he leído, había un padre de tienda y pastores, padre de músico, padre de la metalúrgica y de la fundición. He aquí uno para enseñar sobre el latón y el hierro, uno para enseñar sobre cómo se podían fabricar las casas o las tiendas, y uno también que era maestro de las artes musicales. Aquí nosotros vemos, hay dispositivo sobre cómo hacerse rico y cómo ser poderoso, y también cómo ser feliz, dándole a su alma y satisfaciendo todas sus necesidades físicas. Pero también vemos que no hay nada de Dios. Sí, hermano, escuche. Escuche lo que le estoy diciendo. Era una civilización extremadamente próspera, pero no había nada de Dios, ni de su servicio, ni de las cosas presentes que llenan la cabeza de la mayoría, pero no satisfacen las necesidades del corazón. Esas son las cosas materiales. Todas esas cosas estaban presentes, sustituyendo el servicio y sustituyendo, hermano, la adoración a un Dios verdadero. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús toma los días de Noé y los días de Sodoma
Y dice que así serán las personas antes del fin del mundo. Veamos lo que nos dice Génesis con respecto a los días de Noé. Escuche, hermano. Génesis capítulo 6, verso 5 nos dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuche el paralelismo que hay entre los días de Noé, los días de Sodoma y nuestros tiempos. Qué paralelismo tan enorme aparece allí. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En el verso 11 del mismo capítulo 6 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En el verso 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre los días de Noé y nuestros días? Saque usted su propia conclusión. La maldad de los antidiluvianos también incluía la soberbia, la saciedad de pan que tiene que ver con prosperidad y la abundancia de ociosidad. ¿Cómo nosotros podemos comprobar esto? ¿Cómo podemos saber si esta gente tenía saciedad de pan sobre abundancia, pero también podía tener abundancia de ociosidad? Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 16, verso 49 y verso 50, escuche cómo Ezequiel o cómo Dios describe. Escuche cómo Dios describe la ciudad de Sodoma. Pero ya hemos visto cómo Dios ha descrito los días de Noé. La maldad, la violencia, la corrupción. Y en el verso 12 del capítulo 6 del libro de Génesis, cuando no habla de camino, no habla de una condición moral. Escuche cómo Dios describe a Sodoma. Ezequiel capítulo 16, verso 49 al 50 nos dice: he aquí que esta fue la maldad. Ve el paralelismo entre Génesis, entre la población de Génesis y lo que Dios está diciendo de Sodoma. Piense cómo Dios nos está mirando a nosotros hoy día. No hay una civilización o un reino o un estado que no esté lleno de anarquía y maldad. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, la quité. La sentencia de Dios ante los diluvianos fue la misma. La sentencia de Dios ante Sodoma y sus hijas fueron la misma, la quité. Y la sentencia de Dios para nuestros tiempos y nuestras generaciones, cuando Cristo se manifieste, es que también va a quitar la maldad y la abominación en sus días. Aquí se da una lista de pecados espirituales, morales y sociales de esa sociedad a la que Dios se está refiriendo. Pero también no deja de incluir los mismos pecados a nuestra sociedad. Y todo esto es un retrato calcado de la sociedad y de la cristiandad moderna. Observemos
que la soberbia fue señalado como la raíz del pecado de Sodoma, al seguir sus abominaciones hasta llenar el recipiente. Y cuando se llenó el recipiente, se desbordó la ira de Dios sobre ellos en fuego y azufre. Cuando los antidiluvianos llenaron su recipiente, Dios dijo que iba a raer de la faz de la tierra toda la especie humana, con excepción de Noé y su familia. Dios la había bendecido abundantemente con saciedad de pan. Escuche lo que Dios hace con Sodoma, pero escuche lo que Dios permitió también en la sociedad antidiluviana. Cuando usted va a Génesis, capítulo 13, verso 10, mire lo que dice Moisés en esa escritura. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Sabe lo que le está diciendo? Que aquella tierra que vio Lot era una tierra extremadamente rica para el ganado y para el cultivo. Sí, hermano, existe un paralelismo entre los días de Noé, entre los días de Sodoma y nuestros días. Hay un alto auge a la prosperidad que ha invadido inclusive los círculos más conservadores de la fe cristiana. Oh hermano, cuán cerca estamos de que nuestro Señor venga. Y como dice Juan allá en el libro de Apocalipsis, en su exclamación final: ven, Señor Jesús, que te esperamos. Sí, hay un remanente que está esperando al Señor, y que el Señor se manifieste pese a la incertidumbre y a la dureza de muchos corazones. Pero ellos, aquellas generaciones, monopolizaron estas bendiciones para sus propios placeres y la disfrutaron en su propia prosperidad y comodidad. La provisión de sus propias necesidades le insensibiliza en cuanto a las necesidades de los demás. No tenían una conciencia social. Escúcheme, hermano. El Señor dice que los que quieren enriquecerse atraen sobre sí mismos juicio y condenación, porque hay un exceso de medido, y ese exceso de medido nos lleva a ser egoísta y egocéntrico y no mirar las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Hoy, hermano, cada empresario pequeño o grande ve a los demás con signo de peso o signo de dólar. El pobre explota al pobre y el rico se hace más rico al explotar a todos a su alrededor. Las naciones poderosas se encargan de destruir, de desestructurar a las naciones más pequeñas a fin de sumergirlo en el caos. Y si es posible, hasta matarlo de hambre. En todos los sentidos, tanto intelectual, espiritual, moral como económico. Esos fueron los días de Noé. Esos fueron los días de Sodoma. Días de prosperidad egoísta. Son los mismos días que hoy estamos viviendo nosotros. Entonces, en su desenfreno de su prosperidad egoísta, y al no mirar las necesidades de los demás,
cometió la abominación y atrocidades que están inseparablemente ligadas de su nombre. Cuando Dios vio esto, lo hizo descender de un golpe. La justicia de Dios se ve lejos, pero está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y nadie se va de esta tierra sin primero pagar los actos de pecado, de rebelión y de soberbia que puedan expresarse. Tenemos naciones muy prósperas, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica. Es una nación muy próspera, aunque no todos sus estados son de igual de próspero. ¿Usted piensa que Dios está complacido con los estados o con cualquier otra nación por su prosperidad? Mira el veredicto de Dios en el pasado. Será el mismo veredicto de Dios en el presente y será el mismo veredicto de Dios en el futuro. Porque esa prosperidad egoísta solamente conduce a la soberbia y a la rebelión del hombre hacia Dios. Fue en el pináculo de su prosperidad que el diluvio cayó y los arrasó a todos. Y ese mundo antidiluviano fue anegado en agua. Sí, hermano, Noé quizás fue el más pobre y salió del arca siendo el más rico por cuanto heredó toda la tierra. Entró en el arca siendo la minoría y salió siendo la mayoría. ¿Y qué de Sodoma? Fue en el símil, en la intensa prosperidad que el fuego y azufre cayeron sobre Sodoma. Y Dios dejó a Sodoma en una ruina humeante. La Biblia nos enseña que esta tierra va a arder como una estopa y que los elementos del cielo caerán ardientes. Sí, hermano. ¿Usted sabe cuál es la composición química de los elementos? Su composición química es el fuego. Ellos van a arder y todo va a arder como una estopa. Va a ser en el símil de nuestro desarrollo en todos los aspectos: musical, económico, político, religioso. Cuando usted va al libro de Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versos 5 al 10 nos dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si Gomorra, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a lo que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? No importa cuánto puedas correr, tus pecados te van a alcanzar. No importa cuánto te pueda esconder, el Señor sabe dónde tú estás. Y en el día del juicio, Él te pasará la cuenta.
por tus maldades y por tus pecados. Hoy puedes proclamarte grande o mediano y ser una persona lejos de Dios. Pero la justicia de Dios y el juicio de Dios te alcanzará, no importa dónde te metas. Si aquellas sociedades tenían tanta abundancia y prosperidad que se envolvieron en tantas actividades sociales que pusieron a Dios y sus principios de lado, inclusive echaron a Dios al olvido. Dígame usted si esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo no tiene una semejanza con lo que Jesús está diciendo de los tiempos de Noé y de los tiempos de Sodoma. En la mayoría de los casos, la prosperidad ha sido un factor de relajación e inclusive de olvido de Dios y de su ley. La prosperidad no es mala en sí misma. El tener no es malo en sí mismo, hermano. Cuando tomamos la prosperidad como objeto de sustitución y le damos el primer lugar desplazando a Dios, entonces se manifiesta lo que realmente nosotros somos y lo que nosotros profesamos. Porque empezamos a sustituir y a cambiar a Dios por lo que tenemos. Entonces concluimos con que las cosas no son malas en sí mismas. Es el uso lo que la convierte en malo. La prosperidad por lo general no ha contribuido a que los hombres se acerquen a Dios. De ende, como decía el poeta, ese poeta romano, Horacio Franco, quien nació en el año 65 a.C., decía: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido dormidos. Veamos algunos ejemplos, hermanos, de prosperidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 15, el Señor dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció a la roca de su salvación. Escuche lo que Dios está diciendo, hermano. Ese término que aparece allí, Jesurún, es una aplicación a lo recto. Es una aplicación a lo recto en término poético, afectuoso, relativo al carácter moral que Israel debería haber manifestado. Pero en su prosperidad, ese mismo verso nos dice que menospreció la roca de su salvación. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14 nos dice: es una advertencia la que Dios le está dando al pueblo de Israel, pero no es menos advertencia de la que Dios le dio a ellos, que hace eco hoy para nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifique buenas casas en las que tú puedas habitar, y tus vacas
tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumentara. Y se engrosara tu corazón, es decir, se llenara de orgullo, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de incertidumbre. Mire la advertencia que Dios le hace a ellos. Y todos los males que le pueden sobrevenir al hombre, le vienen por la sobreabundancia. Lucas, capítulo 12, verso 19 al 21 nos dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En Lucas capítulo 10, verso 17 al 24 nos dice el evangelista: al salir él, es decir, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo. Mire, hermano, los aspectos religiosos, cómo se presentan aquí en este escenario. Este vino corriendo, urgente, desesperado, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gran preocupación del hombre sobre lo desconocido. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios, porque solo Dios recibe la gloria y la honra. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no dirás falso testimonio, no desfraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, religiosamente le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Parece que no es necesario, hermano. Parece que el amor de Jesús no llena. Parece que no llena toda la condición del hombre. Porque fíjese que Jesús le amó. Sin embargo, el amor de Jesús no evitó que este hombre, por su gran prosperidad, le rechazara. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrá tesoros en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escucha, hermano, de los 10 mandamientos el Señor cita 5 mandamientos que tienen que ver con el hombre, no con Dios. Y este hombre guardaba 5 de los 10 mandamientos. Sin embargo, por sus muchas posesiones, se fue triste y no aceptó el llamado de Dios, ni aceptó el cambiar sus tesoros terrenales por los tesoros celestiales. Escuche. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios lo que tienen riqueza. Mire el énfasis de la palabra, hermano. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La prosperidad, hermano, siempre ha sido un factor que ha conducido al hombre a la relajación y ha conducido al hombre a la soberbia y a la rebelión contra la ley de Dios. Para el cristiano, la prosperidad es algo bíblico que nace en el corazón de Dios.
aunque no todos estamos preparados para obtener sobreabundancia. Ahora bien, para conocer al ser humano, solo hay que darle poder o autoridad. Entonces se manifestará realmente lo que nosotros somos. La Biblia enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y solamente Dios lo conoce. Podemos estar seguros y decir que nosotros no vamos a cambiar cuando seamos prósperos, pero eso no es más que una vil mentira. Sí, hermano, el dinero cambia. Sí, hermano, las posesiones cambian. Cambian al ser humano. Y la prosperidad, podría decir, hermano, basado en la palabra de Dios, que ha sido siempre un obstáculo para que el hombre se acerque a Dios. De ende, Jesús predicó más, 100 veces más, sobre las riquezas que sobre el mismo infierno. Sí, hermano. Léase el libro de Mateo y usted verá en el capítulo 7 en adelante cómo le habla del afán y le habla de las riquezas, porque la riqueza es el rival principal de Dios en cuanto a rescatar al hombre. Y Satanás, sabiendo todo esto, ¿qué le ofrece al hombre? Prosperidad, le ofrece riqueza, le ofrece estabilidad, le ofrece una felicidad efímera que pronto tendrá su fin. Ahora bien, los días de Noé eran días de prosperidad egoísta. Sí, hermano, eran días de prosperidad egoísta. Y hoy nuestros días son días de prosperidad egoísta. Hoy se tiene una ambición desmedida. El hombre por tener más y más, sin importar a quién tenga que pisotear, humillar, destruir. No importa cuánto tengamos que destruir con tal de conseguir nuestros objetivos. Gobiernos, corporaciones, asociaciones destruyen el ecosistema en su ambición desmedida, sin importar los daños y las pérdidas materiales y humanas. Este mal se ha propagado y ha alcanzado a grandes y pequeños del mundo. Inclusive este mal se ha introducido en la propia iglesia, en el propio pueblo de Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha de sacar de ese baúl toda la magia que pueda poseer para tratar de engañar a los hombres. Este mal que ha invadido inclusive a nuestras iglesias. Es tan fuerte nuestro deseo de ser prosperado que nos sentimos atraídos por cualquier método y enseñanza que nos satisface o que nos llene o nos lleve a una prosperidad sin importar inclusive el costo. Ese deseo es igual que el que siente la polilla por la madera, no sabiendo que después que se coma la madera van a pasar dos cosas: será desechada y posteriormente echada al fuego. La promesa de la prosperidad unida a la espiritualidad ofrece esperanza. Escuche lo que yo le estoy diciendo, hermano, cómo Satanás se ha metido dentro de las congregaciones, inclusive hombres que fueron pilares de la verdad del evangelio han cambiado su metodología, han cambiado su forma y han desviado de la verdad de Dios su propia vida y la vida de aquello que Dios lo puso para que lo guiara. La promesa de la prosperidad unida a la espiritualidad ofrece esperanza, ayuda financiera, una relación con Dios, todo al mismo tiempo. Pero esto no es más que una falsedad. Mateo capítulo 6, verso 24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Si tú me dices que puedes, entonces Dios es mentiroso. Los predicadores de la prosperidad también nos dicen lo que queremos oír y hasta lo que queremos creer. La idea de la predicación de la prosperidad o la enseñanza de la palabra de fe es que como Dios es bueno, quiere que sus hijos prosperen en salud, riqueza y felicidad. Y como Él es rico, puede hacer que esto suceda. Sí, hermano, Dios es dueño de la tierra, de todo, del oro y la plata. Puede resultar difícil separar los hechos bíblicos de la ficción creada por el hombre. La falsa teología de la prosperidad, a veces denominado el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza, o el evangelio del éxito, es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, el discurso positivo, las donaciones a causas religiosas aumentan la riqueza material de uno. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los seres humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él le dará seguridad y prosperidad. ¡Qué mentira más vil! La falsa doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido, próspero, sin escasez alguna. Y aquí nosotros vemos, hermano, que se centra en el positivismo y en lo que el hombre es, desplazando a Dios del centro de la ecuación. Entonces, usted logra su propio objetivo. Usted es el centro de toda ecuación. Se interpreta que la expiación, reconciliación con Dios, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza. Que se considera una maldición que debe romperse por la fe. Se cree que esto se logra a través de las donaciones de dinero, la visualización o confesión positiva. Aquí no hay fe, hermano. Aquí todo es el hombre. Es el hombre por el hombre. Es igual que cualquier sistema religioso que depende de las obras que puedan hacer para ser salvo. Por eso ellos interpretan que la expiación y la reconciliación con Dios incluye el alivio de enfermedad, la pobreza, que es considerada una maldición y que debe romperse por la fe. Fue durante el Renacimiento. Escucha, hermano, lo que le voy a decir. Porque en la fe cristiana hay muchos que andan detrás de señales, como los judíos, y otros que andan como los griegos a través de sabiduría humana. Satanás, sabiendo esto, ha introducido una cantidad de herejía dentro de la iglesia por una mala interpretación de la palabra de Dios, por no saber el contexto cultural y el cumplimiento de la escritura en su tiempo. Fue durante los renacimientos curativos de la década de 1950 que la teología de la prosperidad llegó por primera vez a la prominencia de los Estados Unidos. Aunque los comentaristas han vinculado los orígenes de su comienzo al siglo XIX, cuando aparece lo que se denomina la nueva era, que también vamos a hablar posteriormente de esto. La enseñanza de la prosperidad figuró más tarde
de manera prominente en los movimientos de palabra de fe, en el televangelismo de 1980, en los años 90 y en los años 2000, fue adoptada por líderes influyentes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático en los Estados Unidos, y se ha extendido desde aquí por todo el mundo. Hombres que fueron capaces de predicar la verdad del evangelio cambiaron la verdad del evangelio por una mentira vil a fin de conseguir prosperidad, una prosperidad económica que ha sumergido a muchos en un engaño y en una mentira. Estos líderes destacan el desarrollo de la teología de la prosperidad y se encuentran, hermano, W. Kenton, Oral Roberts, A. Allen, Robert Tilton, T.L. Osborne, Joel Austin, Clifford Dollar, Kenneth Copeland y Kenneth Hagin. Estos teles evangelistas, hermano, se han encargado, han sido instrumentos de Satanás para esparcir esta mentira que sumergió al mundo antediluviano en su egoísmo y prosperidad. Sumergió a la ciudad de Sodoma y Gomorra en su egoísmo y prosperidad, y ha sumergido a esta nación y a este mundo en el que nosotros nos encontramos en una competencia ardua por tener prosperidad fuera de Dios. Y hemos echado a Dios fuera en todo el sentido de la palabra. Este movimiento de la prosperidad que ha entrado hoy a nuestras iglesias y ha invadido nuestros líderes, hermanos, es un movimiento que promueve la idolatría y la explotación de los pobres e ingenuos. Es verdad que Dios quiere que sus hijos sean prósperos, pero ¿de qué manera? El concepto popular de la prosperidad va más allá de lo que la Biblia enseña. Los maestros de la prosperidad se centran principalmente en el aquí y el ahora. Como dijo el famoso apóstol de aquí de Miami, Guillermo Maldonado, que él no quiere ser rico en el cielo, que él quiere ser rico en la tierra. Porque este fue uno de los propulsores de la prosperidad, de esta falsa enseñanza dentro de la verdad y de la fe cristiana. Ellos son el aquí y el ahora, buscando la riqueza como prueba de la bendición de Dios. Añaden un par de versículos bíblicos fuera de su contexto a su propaganda y la denominan enseñanza bíblica. Y los ingenuos cristianos que no conocen lo que tienen en la mano como verdad de Dios van como bobos e ingieren ese veneno que lo contamina extremadamente. Sin embargo, es posible que el deseo de Dios de que prosperemos no incluya para nada las riquezas materiales. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 9 nos advierte: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y para concluir, hermano, el mayor error es pensar que la prosperidad es igual a dinero y que esto está totalmente lejos de la verdad. En Tercera de Juan encontramos la expresión, hermano, que Dios quiere que prosperemos en todo, así como prospera tu alma.
La voluntad de Dios, hermano, es que nuestras almas prosperen para con Él. Porque bíblicamente he demostrado que la prosperidad desmedida o la prosperidad egoísta ha arrastrado, hermano, naciones, pueblos, civilizaciones a la destrucción. Y si Jesús dijo, hermano, que nuestros días van a ser igual que los de Sodoma y Gomorra, solamente nos resta el buscar a Dios con ansia, el entregarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. Porque esa prosperidad egoísta, hermano, esa ambición desmedida, abraza los corazones de los hombres y los lleva totalmente a la destrucción. Doy gracias a Dios por esa oración a la que el Señor enseñó a sus discípulos. Gracias te doy por el pan nuestro de cada día, entendiendo que si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. Entendiendo que no hay nada que pueda acontecerle a un hijo de Dios que exceda a su conocimiento y a su control. Dios es soberano y todo, absolutamente todo, estará bajo su dominio. Cuando Dios te dé la capacidad de poder manejar las finanzas sin que éstas sean un obstáculo entre Él y tú, o entre Él y tu relación contigo, entonces el Señor te hará próspero con el objetivo de que tú bendigas el evangelio, con el objetivo de que tú seas de bendición a las buenas nuevas. Dios no te quiere rico para que tú goces de sus riquezas, sino para que sea un promotor de la verdad de Él. Sí, hermano, todo viene en el paquete. Todo viene en el paquete. Dios quiere que gocemos de lo que Él ha creado, de la prosperidad que nos ha dado. Pero sobre todas estas cosas, Él quiere que tú lo pongas a Él como el estandarte de lo que Él es, de la fe, como el centro de la salvación, como el centro y dependencia de lo que tú necesitas para realmente ser una persona feliz y gozosa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz y la bendición del Señor y la prosperidad alcance tu alma de tal forma que tú puedas rendirte a Él y decirle: sí, Señor, yo quiero tu prosperidad, pero la prosperidad que da al espíritu, a tu alma, para poder tener una relación con Él. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.